Pues bueno, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial completo, una guía completa de cómo utilizar este horno de convección, ¿vale? Tal cual aquí lo que tenemos es un horno eléctrico, por así decirlo, no utiliza gas, solamente con electricidad podemos calentar, o llegar a calentar, me parece que hasta como límite 220 grados centígrados. 440 grados Fahrenheit, algo así por el estilo. Si ocupas más potencia, pues este horno pues no es para ti, ¿no? Aunque hay algunos otros que pues ofrecen más potencia. En este caso pues solamente llega al límite de 220 centígrados. Bueno, dentro del interior, siendo un poquito redundante, podremos encontrar en este caso 4 charolas, ¿no? Tenemos 3 que son exclusivamente pues para cocinar, que son estas que vengo sacando una por una. Como lo ven, tienen distintas formas, ya que pues una puedes utilizarla para una cosa, otra para otra y otra para otra, ¿no? Y tenemos esta que está hasta abajo. Este horno de convección pues ya lo he llevado utilizando durante mucho tiempo, así que es probable que pues veas que ya está rayado o cuestiones así, ¿no? Pero bueno, esta que tenemos aquí, como lo ven, es plana y en la punta tiene esta como pues levantadura. Esta es la charola recoge migas o recoge migajas. Esta tal cual va hasta abajo. Inclusive abajo de estos calentadores, estas partes que tenemos aquí son los calentadores. Tenemos 4, 2 en la parte de abajo, 2 en la parte de arriba. Te digo, la bandeja recogí migajas va hasta abajo, por lo que vayamos a cocinar que va en la parte de arriba. Pues puede soltar líquido, puede soltar pues partículas o cuestiones así. Y para que no se quede pegado en la estructura del horno, o sea, pues está abajo, pues se le pone esta bandeja de cocer migajas. Todo esto que te estoy mostrando ya venía con el horno de convección. Así que bueno, mira, te voy a enseñar los dos calentadores que están en la parte de arriba. Estos 4 calentadores se deben de ir activando y desactivando, o de encendiendo y apagando conforme vayas cocinando, y también pues dependiendo de qué temperatura lo hayas configurado, ¿no? Ya que no es lo mismo poner este horno de convección a, por ejemplo, no sé, 10 grados, que pues va a encenderse muy poquito, a ponerlo al límite que serían 220 grados, que van a estar encendidos durante pues varios tiempo y luego se apagan para que no se quemen y luego otra vez se encienden y se apagan, etcétera, ¿no? Pero bueno, más o menos así son estas cuestiones. Pasando un poquito con lo que son las bandejas, te digo, encontramos estas 3 que son pues para, dependiendo pues lo que vayas a hacer, ¿no? Ya que pues si quieres hornear, tostar pan, pues se te acomodaría mejor, ya que podrías poner el pan aparado, o si lo quieres poner acostado, ya dependerá de ti. Estas son 3 de las que vienen, o sea, nada más venían estas 3, pero pues ya dependerá tú qué uso le quieras dar. Y bueno, ahora sí, casi ya poniéndolo en acción, pues bueno, el horno funciona con una puerta francesa. ¿Cuál es la puerta francesa? Pues estas que tenemos aquí. Al abrir una se deben de abrir las dos, o al cerrar una se deben de cerrar las dos al mismo tiempo. Mira, te voy a enseñar. Voy a cerrar la parte de acá y se debe de cerrar la otra en automático. Mira, se mueven las dos en automático, ahí está, ¿no? Ahora, para conectarlo y ponerlo a funcionar, el cable que viene en esto es demasiado corto. Si tienes como opción utilizar una extensión, déjame decirte que en cuanto a mi recomendación, debe de ser algo con cable un tanto grueso y que el soporte o los conectores soporten grandes voltajes, ya que si no tienes muy alta probabilidad de que la extensión se caliente. Y si no te das cuenta, pues puede que se te derrita, haga un cortocircuito y pues ya ahí valió. Pero pues bueno, esta es mi extensión. Tiene un cable también relativamente corto. No es tanto pues para que llegue a la conexión que tenemos allá. Pero pues es pues el más ancho que encontré, y este es el más que aguanta más voltaje que encontré. Así que déjame lo conecto para enseñarte cómo se ve todo esto. Pues bueno, una vez conectado empieza a hacer un pitido como un pip y luego se apaga. Para encenderlo pues simplemente le damos en este botón, se enciende, y aquí podríamos seleccionar cualquier ajuste preestablecido de los que tenemos aquí en pantalla. Tenemos desde para tostar pan, la freidora de aire, para hacer papas fritas, hacer pollo, pan, rostizar, tocino. Tenemos muchas funciones, cada una de estas las puedes seleccionar y se te configura en automático una temperatura y un tiempo en específico. Pero si no quieres utilizar ninguna de estas funciones y quieres establecer las tuyas pues manualmente, lo que puedes hacer es lo siguiente: lo enciendes, con la temperatura le va subiendo. Aquí hay dos cuestiones: puede que se te aparezca en grados Fahrenheit o en grados centígrados. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Pues bueno, te digo, el límite de este horno de convección es 220, así que si yo le subo,
bueno, 230 grados centígrados. Si yo le subo más y pasa de 230, entonces estamos en una escala de grados Fahrenheit, pero como ya no me deja subirle más, entonces estoy en la escala de grados centígrados. Te digo, con este botón le podemos subir o bajar la temperatura dependiendo pues de lo que tú vayas a considerar todo esto, ¿no? Supongamos que yo quiero poner el horno en 180 grados, lo acomodamos. Ahí está. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues aquí está la barra del temporizador, que es este que tenemos aquí. Podemos ponerlo desde 0 hasta creo que 1 hora o no sé, o inclusive más de 1 hora, pero lo voy a dejar por lo menos por 5 minutos. De esta manera, ya que hayamos configurado la temperatura y el tiempo, nada más le daríamos en este botón de play. Este es el botón como de detener y este es el botón de play. Le daríamos aquí y el horno de convección empezaría a funcionar. Como sabemos que ya está funcionando, no sé si se escucha a cámara, pero el ventilador que tiene aquí a la derecha se escucha que está funcionando. Además de todo esto, pues es muy probable de que las resistencias se empiecen a calentar. Mira, ahí como lo ven, ya se están calentando, se están poniendo al rojo vivo. Y como sabemos que ya está todo listo, pues bueno, cuando ya esté todo listo, aquí nos va a aparecer add foods, ¿no? Bueno, añadir comida. E inclusive va a ser un pitido, va a ser como un pip, 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 como para notificarte de que ya está, ya alcanzó la temperatura y ya es la hora de que puedas meter los alimentos. En este momento está en modo de precalentamiento, pero pues bueno, ya dependerá de la temperatura que tú hayas puesto. También hay una función bastante importante dentro de este horno de convección, que es la de la freidora de aire. No he encontrado alguna opción que me permita activar todo esto más que este botón que tenemos aquí. Como lo vemos, ahorita mismo está calentando el horno normalmente, pero si queremos activar lo que es la freidora de aire, vamos a detener todo esto, le damos en Air Fry y se activa todos los ajustes en automático. Este es el botón que activa lo que es la freidora de aire. Sin este botón no se activa y tal cual. Aquí ya activado este botón podemos subirle y bajar la temperatura. Yo la opción que más suelo utilizar es esta, ya que pues al tener la freidora de aire el ventilador se activa un poquito más con fuerza y el aire circula por todos lados. Y esto pues ayuda a que se cocine mejor o a que se alcance la temperatura mejor dentro del alimento que tú vayas a cocinar, ya sean pasteles, pues alimentos, bueno, algo que se necesita hornear durante mucho tiempo, pues la función de freidora de aire me lo permite. Ya nada más aquí se configura la temperatura, el tiempo y le daríamos en play. Nota final: cuando lo hayas apagado, cuando se haya terminado el tiempo de cocción, es muy probable de que se escuche el ventilador. Es recomendable a mi parecer que se escuche el ventilador hasta que se apague en automático, y ahora sí, después de eso, si lo quieres desconectar, pues no hay ningún problema, pero ahí ya se apagó. Espera que se apague el ventilador y ahora sí ya lo puedes desconectar. Bye. Y bueno, creo que ya sería todo en cuestión a este video de todo lo que son las funcionalidades. Te digo, mira, podemos aplicarle las funciones que tenemos aquí, por ejemplo, tostar. Y me configura el tostado a 3. También tenemos el modo de papas fritas y me lo configura en 220 grados por 18 minutos. El modo de tocino, tenemos los ajustes, lo puedes utilizar con los ajustes preestablecidos o manualmente. Pero bueno, ya cuando haya acabado todo esto de cocinar o de que se haya pasado todo el tiempo, igual te va a notificar con una alerta, con un pip, pip, pip. Es hora de pues de sacar lo que ya hayas visto, bueno, lo que hayas metido, ver si ya está cocinado, y si no, pues lo puedes volver a meter, no hay ningún problema. Caso sí que hay, como advertencia, no vayas a tocar este cristal durante la cocción, porque va a estar muy caliente, todo esto está muy caliente. Y pues ya, espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos a la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.